estar despierto y no poder cantar. ¿Cómo expresarte sin palabras? Miércoles 5 de abril. Continuamos, hermanos, con el desarrollo de las actividades de esta Semana Santa. Hoy es ya día miércoles santo y con este día o en este día celebramos la finalización de la Cuaresma, ¿verdad? Durante 40 días, pues que hemos estado preparándonos para poder entender, para poder vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos ahora con el Triduo Pascual, ¿verdad? El día de mañana, jueves, ya estaremos iniciando la pasión, ¿verdad? Luego, pues el día viernes, la muerte y el día sábado, la resurrección del Señor. Un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel de quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El día de ayer veíamos cómo el Evangelio de San Juan nos presentaba el anuncio de la traición de Judas y la negación de Pedro hacia el Señor, de acuerdo a la óptica de San Juan. Hoy vemos cómo hemos leído siempre ese mismo mensaje, pero de acuerdo al Evangelio de Mateo. Hoy hemos leído la parte donde Mateo nos presenta la traición de Judas. Ahora, recordemos cómo Judas toma la iniciativa y es él el que va ante las autoridades, ante los miembros del Sanedrín, y es él mismo el que les dice: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Y es interesante el que nosotros podamos entender cómo fue que Judas llegó a esa conclusión. Ahora, veamos cómo lo veían los sacerdotes. Los sacerdotes conocían al Señor Jesús. Ellos veían en Jesús pues una amenaza y por esa razón lo querían matar. Pero, como ellos mismos habían dicho, no durante la fiesta de la Pascua, para no lograr o para evitar pues que el pueblo pudiese levantarse, ¿verdad?, en alguna revuelta. Ellos claramente acusaban al Señor Jesús de llamarse Hijo de Dios, lo llamaban blasfemo, y por esa razón es que Jesús les había atacado directamente. El Señor les había expuesto ante la gente como hipócritas,
El Señor les desenmascaró ante toda la población. El Señor les atacó su poder en el templo, les atacó su manipulación a las leyes de Moisés. Ahora, recordemos que Judas era uno de los 12. Y los sumos sacerdotes, cuando Judas llega y les ofrece entregarles a Jesús, vieron la oportunidad de infiltrarse en el grupo íntimo, en el grupo de confianza del Señor Jesús. O sea, para ellos fue la oportunidad de oro que Judas llega y les propone. Pero, ¿por qué o cómo lo ve Judas? Y para entender por qué Judas lo vende, tenemos nosotros que comprender cómo los discípulos veían al Señor Jesús. Y recordemos, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones, recordemos cómo Israel, ellos esperaban al Mesías, pero ellos esperaban un Mesías redentor, un Mesías guerrero, porque ellos veían al Imperio Romano como su principal enemigo. Y para ellos, para que el Mesías viniese, tenía que libertarles del Imperio Romano. Por esa razón es que para ellos el término Mesías no era un término religioso, era un término político, ¿verdad? Porque ellos creían que el Señor estaba preparando todo para levantarse contra Roma y obviamente contra el Sanedrín. Y curiosamente todas las condiciones estaban dadas para un levantamiento. O sea, todo estaba dado para que en aquel momento el Señor pudiese levantarse en contra de las autoridades. Pero claramente sabemos nosotros que el enemigo a quien venía a atacar el Señor Jesús no era el Imperio Romano, no era ni Poncio Pilato ni Herodes, mucho menos era el Sanedrín o Caifás, en este caso por ser el sumo sacerdote. El enemigo con quien el Señor Jesús venía a pelear se llama Satanás, y es contra él y su reino que el Señor pues vino a implementar su reino, el reino de Dios, para hacer la guerra, para hacer la batalla al reino de las tinieblas. Ahora, por el otro lado, recordemos que Judas era un ambicioso, ¿verdad? De hecho, él era un ladrón. Veíamos el pasado lunes cómo cuando a Jesús le ungen los pies con aquel perfume, fue claramente Judas el que dijo que eso era pues de repente un derroche de mucho dinero, y él fue el que dijo que mejor si hubiese vendido ese perfume en 300 denarios para ayudarle a los pobres. Pero el Evangelio claramente dice que a él no le interesaban los pobres, que lo había dicho porque él era un ladrón. Entonces vemos cómo él robaba porque tenía esa ambición cada día de tener más. Entonces para Judas el vender a Jesús en realidad significaba un negocio, porque él decía, lo voy a vender y de paso pues provoco que Jesús se levante o que se apresure ya a iniciar el levantamiento. Y por esa razón es que Judas entonces lo vende. Ahora, vemos cómo cuando él les ofrece presentárselos o entregárselos, dice la palabra que quedaron en darle 30 monedas de plata. Este número de 30 monedas no se escoge al azar, sino que era el precio que en el mercado de esclavos se le daba a un esclavo adulto. Un esclavo adulto ya tenía ese costo de 30 monedas de plata. Entonces a Jesús lo están vendiendo como esclavo, ¿verdad? Y obviamente con el precio que en el mercado tenía. Pero vemos cómo entonces Judas andaba buscando, dice el texto, el momento para poder entregarlo. La Pascua se acercaba, ahora estamos ya en el día jueves, de acuerdo al texto de Mateo, y Jesús envía a los discípulos para que le vayan a preparar la cena pascual. Ahora, la cena pascual era una institución que Dios mismo había hecho
desde el tiempo que Israel estaba en Egipto. Recordemos que la última noche que Israel permaneció en Egipto, antes que se diera la 10ª plaga, Dios le dio instrucciones a Moisés para que en cada familia tomasen un cordero, lo sacrificaran y con la sangre pintaran los dinteles de las casas donde ellos vivían. Y de esa manera ellos estaban protegiendo a sus primogénitos para que no murieran. La sangre era señal de que ahí habían realizado la Pascua y por lo tanto el ángel de la muerte no entraba a ese lugar. Esa institución fue para Israel y fue una institución que estaría presente en todos los tiempos en su pueblo. Ahora entonces el Señor está celebrando la Pascua con los suyos, o sea, con su familia, porque el texto así decía, que el padre de familia debía de escoger el lugar y por sobre todo el cordero para sacrificarlo en esa tarde, un día previo a la celebración de la Pascua, ¿verdad? Que era pues, o que viene a caer en el día jueves, ¿verdad? Día y fecha que el Señor realizó la última cena. Entonces el Señor envía a sus discípulos con instrucciones cuando les dice: vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, la hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Perfectamente, vemos cómo el Señor ya tenía todo preparado, todo está bajo control, sucede de esa manera, ellos llegan, le preparan la cena y cuando ya están a la mesa, dice la palabra que se sentó a la mesa con ellos y mientras cenaban, el Señor se conmovió tanto que les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Veamos cómo el Señor anuncia que entre los 12 habría una traición, que entre los 12 alguien lo iba a traicionar. Ahora, cualquier persona podría decir: mire, pero se ve bien pasiva la actitud de los demás, que no hicieron nada contra Judas. Es que para ellos, el hecho de que el Señor anunciara un traidor, para ellos la traición iba a ser involuntaria. Ellos creían que en algún momento alguien iba a involuntariamente a negar al Señor o a traicionarlo, pero nunca pensaron que hubiese sido tan descaradamente como lo hizo Judas. Ahora, surge entonces ahí la pregunta, ¿verdad? Cuando ellos dicen: ¿y de quién se trata? Porque Jesús dijo: uno de ustedes. Pero ahora cuando le preguntan sobre de quién es, vea que el Señor dijo: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Alguien podría decir: bueno, pero ahí ya es más fácil porque el que estaba mojando el pan en el plato que Jesús. Hermano, pero los 12 mojaban el pan en el mismo plato. Nosotros hoy en día, y para entender esto creo que es importante comprender un poquito la cultura judía. Nosotros hoy en día tenemos ya la costumbre que cuando a ustedes les sirven su alimento, le sirven en un plato, ¿verdad? En un depósito para poder comer. Pero se entiende que ese plato de comida es suyo. Y claro, usted tal vez podrá compartirlo con algún niño, con alguna persona, ¿verdad? Tal vez un familiar. Pero se entiende que usted no va a comer del mismo plato con varias personas, incluso a personas que sean desconocidas. Esa es nuestra cultura, que cada quien se sirve en su plato. En la cultura judía no era así. En la cultura judía era un solo plato y una sola copa. Y del mismo plato comían todos y de la misma copa bebían todos. Por eso cuando Jesús dijo: el que moja su pan en mi plato, hombre, si todos los mojaban. O sea, los 12 están haciendo lo mismo. Entonces era, de igual manera, no era una señal clara para decir es Judas. Pero también notemos cómo comienzan ellos a preguntarle, ¿verdad? Soy yo.
Y a nadie el Señor le está respondiendo diciéndole, tú eres. Pero finalmente dice el texto que preguntó Judas, el que lo iba a traicionar. Y le dijo, ¿acaso soy yo, maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Ahora, notemos cómo para Jesús la traición fue dolorosa, pero fue dolorosa no por la sorpresa que él se llevó, porque al final pues no fue sorprendido el Señor porque él ya lo sabía, sino que fue dolorosa porque obviamente ante el amor que le había dado a Judas, Judas no correspondió con el mismo amor. Veíamos el día de ayer, como se nos decía en el Evangelio de San Juan, que cuando el Señor le dio el bocado del pan, y él toma el bocado, tras el bocado entró en él Satanás. Y decíamos que no es que el bocado era el malo, sino la aptitud con la cual Judas recibe aquel bocado, aquella comida, que no la recibió con un corazón abierto. Y por lo tanto, aquel bocado, que era una invitación a la comunión, no surtió efecto porque aquel corazón no estaba dispuesto. Y como no estaba dispuesto, pues estaba obviamente rechazando al Señor. Y al rechazar al Señor, fue ahí donde Satanás encontró espacio para entrar en él. Pero hermanos, todo esto creo que nos enseña a nosotros cómo es importante que nosotros en nuestra vida cristiana o en nuestro servicio con el Señor podamos cuidarlo, podamos cuidarnos en el servicio a Dios. Porque notemos, Judas era uno de los 12, pero por su descuido, de repente pues por su mala administración, por su ambición, cayó en el materialismo, cayó en el monetarismo, cayó en el dinero, y se llegó un momento en que todo para él era dinero, y olvidaba elementos como la fidelidad, elementos verdaderamente como la confianza, elementos como la disciplina, que son tan valiosos. Y eso puede también llegar a suceder en nuestras vidas. ¿Cuántas personas, mire, de repente se envuelven o son envueltas por el dinero? ¿Cuántas personas son envueltas por la ambición? Y de repente aquella obra que están realizando para Dios la contaminan por buscar o servir al dinero. Claramente el Señor ha dicho, no podemos servir a dos señores. No podemos servirle a Dios y al dinero. Yo no digo que el dinero no haga falta, es necesario, por supuesto. Hay cosas que se compran y se pagan con dinero, pero ¿quién es el dueño del dinero? O por sobre todo, ¿quién es el que nos da el dinero cuando nosotros lo necesitamos? Es Dios. Pero el Señor nos lo da porque necesitamos cubrir ciertas necesidades. Pero el gran error humano es el pensar que si no se tiene dinero, pues no se tendrá felicidad o no se tendrá paz. Cuando olvidamos que la paz, la felicidad, y por sobre todo esa comunión con Dios no nos la da el dinero, la da esa comunión y esa fe y esa entrega con el Señor. Por eso yo le animo ahora, hermano, para que podamos nosotros verdaderamente redireccionar nuestra mirada, redireccionar nuestro servicio al Señor, podamos comprender en verdad que esa traición que muchas veces damos nosotros, o esa traición que dio Judas, la seguimos dando nosotros. Yo siempre he dicho, lamentablemente hoy en día vendemos al Señor por mucho menos. ¿Cuántas personas venden a Jesús por una fiesta? ¿Cuántas personas venden a Jesús o traicionan a Jesús por 30 segundos de placer? ¿Cuántas personas traicionan al Señor por algo material? Y es aquí donde podemos nosotros ahora comprender en verdad que el tesoro más grande que podemos tener es la comunión con Cristo. Esa comunión, esa relación, porque estamos adorando a un Dios vivo, porque estamos adorando a un Dios que nos ve, a un Dios que llora y que ríe a nuestro lado.
Cuando entendemos esa fidelidad, es ahí donde el Señor será mucho más fiel con nosotros y podremos verdaderamente mantenernos firmes ante toda acechanza o ante toda tentación de poder negar o traicionar a nuestro Señor. Por eso, hermanos, ánimo, Dios es fiel y nos motiva a que seamos fieles para Él. Que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al taller del mar.